Hola, mi nombre es Yesenia del Carmen Torres Rodríguez, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a hablar sobre pericarditis constrictiva. Hablando un poco de historia, Hipócrates fue quizás el primer médico erudito en documentar el pericardio normal, así como el líquido que contiene. Siglos más tarde, Galeno describió el pericardio como una estructura protectora para el corazón. La compresión del pericardio no cambió apreciablemente durante los siguientes años. Dominique Larrey, el principal médico militar de Napoleón, realizó la operación más famosa y la que a menudo se acredita como la primera operación del corazón. Incidió el pericardio en un soldado que había sufrido una herida penetrante en el pecho y desarrolló una pericarditis purulenta. Adolf Kussmaul informó en 1873 sobre la asociación de un pulso paradójico y de una mayor distensión venosa yugular inspiratoria en la pericarditis constrictiva. Posteriormente, las primeras pericardiectomías por constricción fueron realizadas por Ludwig Renn en 1913 a 1925. Estos fueron principalmente para la pericarditis crónica relacionada con la tuberculosis y para la fiebre reumática. Hablando un poco sobre anatomía, el pericardio es un saco fibroseroso que encierra el corazón y los grandes vasos proximales. Por lo general se considera que consta de dos capas, parietal y visceral, como se observa en la figura A. La serosa parietal se continúa con el pericardio visceral, que se compone de una sola capa serosa, separada del miocardio por una fina capa fibrosa. El pericardio visceral encierra la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal, como se observa en la figura B, creando el seno transverso limitado anteriormente por las grandes arterias, posteriormente por la vena cava superior y las venas pulmonares superiores e inferiores por la aurícula izquierda. Con una extensión bilateral, el seno transverso se continúa con los recesos pulmonares izquierdo y derecho, mientras que sus extensiones cefálica y caudal son los recesos aórticos superior e inferior respectivamente. La vena cava y las venas pulmonares también están revestidas por un pericardio visceral de forma continua. En su extensión superior, el pericardio parietal fibroso se continúa con la apéndice de la vena cava superior, la aorta ascendente y la vena pulmonar principal, justo por debajo del nivel de la vena innominada. Posteriormente, el pericardio se encuentra inmediatamente adyacente a la aorta torácica descendente, el esófago y los bronquios por debajo del nivel de la carina, mientras que el ligamento pericárdico vertebral fija el pericardio a un segmento corto de la columna vertebral torácica anterior e inferior. La fibrosa del pericardio forma uniones importantes, los ligamentos externo-pericárdico y pericárdico-frénico. Conectan respectivamente el pericardio con el esternón en la parte anterior y con el tendón central del diafragma en la parte inferior, tal como se observa en la figura B. El pericardio recibe fibras sensoriales de rama de los nervios frénicos, inervación simpática del primer ganglio dorsal, ganglio estrellado y plexo aórtico, cardíaco y diafragmático, mientras que la inervación parasimpática surge de los nervios vago y laringio recurrente del nervio esofágico. De esto, lo más significativo desde el punto de vista clínico son los nervios frénicos, que discurren a lo largo de los márgenes posterolaterales del epicardio. El nervio frénico derecho asume una trayectoria casi lineal desde el borde anterolateral de la vena cava superior hasta la superficie del diafragma, en estrecha asociación con los vasos pericárdicos frénicos, mientras que el nervio frénico izquierdo asume una trayectoria sutilmente sigmoidea, cruzando principalmente por el margen anterior de la vena cava superior, arteria pulmonar izquierda con una ligera curva anterior sobre el margen lateral del ventrículo izquierdo y luego girando hacia atrás hasta llegar al diafragma. Las funciones fisiológicas del pericardio normal incluyen las siguientes: la protección mecánica del corazón, la lubricación de los movimientos cardíacos, la prevención de la dilatación aguda de la cavidad
y la protección del corazón contra la propagación de infecciones desde los pulmones y otras áreas a través de las barreras mecánicas, linfáticas e inmunológicas. La pericarditis es la enfermedad más común del pericardio en todo el mundo. Las estimaciones de la incidencia de pericarditis aguda oscilan entre 3.32 por 100.000 años personas en un estudio finlandés multicéntrico de 9 años y de 27.7 por 100.000 años personas en un estudio de un solo centro de 4 años en Italia. En América del Norte y Europa Occidental, el 80 y el 90% de los casos de pericarditis se consideran idiopáticos y se supone que tienen una etiología viral. El resto de los casos generalmente se relacionan con secuelas de lesión cardíaca, incluso después de una cirugía cardíaca y radiación, neoplasias pericárdicas o enfermedades inflamatorias sistémicas. En los países en desarrollo, la pericarditis tuberculosa representa hasta el 70% de los casos. La pericarditis constrictiva por lo general es el resultado de una pericarditis aguda que se debe a un único episodio intenso o a múltiples recurrencias que han progresado a cicatrización crónica y fibrosis, lo que lleva a un pericardio engrosado, a menudo calcificado y no distensible. Las causas más frecuentes de pericarditis constrictiva son la enfermedad neoplásica y los efectos de la radioterapia mediastínica, la cirugía torácica o los traumatismos. Con menos frecuencia, la pericarditis constrictiva puede ser secundaria a uremia y trastornos musculares de colágeno o puede seguir a una pericarditis bacteriana aguda. Se estima que entre el 0.02% y el 0.3% de todos los procedimientos quirúrgicos cardíacos se complican con constricción pericárdica. Desarrollo de pericarditis constrictiva secundaria a cirugía cardíaca puede estar relacionado con el cierre completo del pericardio después del procedimiento y con la irrigación de la cavidad pericárdica con soluciones irritantes. El riesgo de progresión de la pericarditis constrictiva está relacionado con la etiología. Se considera de bajo riesgo el 1% de pericarditis virales e idiopáticas, de riesgo intermedio del 2 al 5% de pericarditis inmunomediada y enfermedades pericárdicas neoplásicas, y un riesgo alto del 20 al 30% en pericarditis bacteriana y pericarditis purulenta. El pericardio rígido en la pericarditis constrictiva da como resultado una disfunción diastólica biventricular crónica con insuficiencia cardíaca del lado derecho y bajo gasto cardíaco sistémico. La constricción ocurre cuando un pericardio con enfermedad crónica restringe la función cardíaca al limitar el llenado diastólico. El engrosamiento, la fibrosis y la calcificación del pericardio disminuyen la distensibilidad pericárdica. A menudo se produce adherencia entre el pericardio parietal y visceral y cuando son difusas pueden provocar la obliteración del espacio pericárdico. Tal pericarditis obliterante puede entonces en algunos casos producir constricción sin engrosamiento marcado o incluso anormalidades histológicas del pericardio parietal. Aunque un pericardio engrosado y calcificado sigue siendo el sello distintivo del diagnóstico, se ha informado una apariencia y grosor pericárdicos normales en 18% de una serie de pacientes sometidos a pericardiectomía por constricción significativa. A medida que el pericardio se vuelve más rígido y no distensible, el volumen límite o límite último de la distensión pericárdica disminuye. Esto conduce a un cese abrupto de la fase temprana rápida de llenado diastólico cuando se alcanza el volumen límite del pericardio. Más comúnmente, el proceso fibrótico afecta la mayor parte de la superficie pericárdica y produce una restricción uniforme de llenado de todas las cavidades del corazón, lo que da como resultado congestión venosa pulmonar y sistémica, disminución del gasto cardíaco, caída de la presión arterial sistémica e intolerancia al esfuerzo.
El cuadro clínico clásico se caracteriza por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, con función ventricular derecha e izquierda conservada, en ausencia de enfermedad miocárdica previa o concomitante o forma avanzada. Los pacientes se quejan de fatiga, edema periférico y disnea. La identificación de la pericarditis constrictiva se confunden con otro diagnóstico, en particular el taponamiento cardíaco y la miocardiopatía restrictiva. La calcificación pericárdica puede ser prominente en la radiografía de tórax, especialmente en la vista lateral. La ecocardiografía bidimensional puede demostrar plétora, dilatación y disminución del colapso inspiratorio de la vena cava inferior, lo que indica un aumento de la presión en la aurícula derecha, un hallazgo común pero inespecífico de la pericarditis constrictiva. También es típico el agrandamiento biauricular con tamaño y función ventricular conservado. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida puede ser evidente en la enfermedad constrictiva restrictiva mixta, que puede ocurrir después de una lesión por radiación o una cirugía cardíaca. Las mediciones ecocardiograma del grosor pericárdico se correlacionan bien con las mediciones tomográficas, pero el diagnóstico se establece correctamente sobre la base de la hemodinamia constrictiva. Un hallazgo clásico en la pericarditis constrictiva es el llamado rebote septal, en el que el tabique interventricular se desplaza característicamente hacia la pared libre del ventrículo izquierdo durante la inspiración, invirtiéndose en la expiración. Es muy específico, más del 90%, pero es moderadamente sensible, 62%. La pericarditis constrictiva se asocia con algunos hallazgos hemodinámicos invasivos clásicos. Las presiones telediastólicas están elevadas y se aproximan a ser iguales entre todas las cámaras, lo que refleja la resistencia fija del pericardio, relativamente rígido al llenado ventricular adicional. El trazado de la presión de la aurícula derecha muestra descensos X y Y rápidos y prominentes, y la curva de presión ventricular exhibe una caída y una meseta típica, el signo de la raíz cuadrada, como resultado del cese abrupto en la diástole media o tardía de llenado diastólico temprano o relativamente intacto. La tomografía es la técnica preferida para identificar las calcificaciones pericárdicas y también puede ayudar a identificar la distribución y la gravedad del engrosamiento pericárdico y la relación espacial entre las estructuras mediastínicas para la planificación perioperatoria. La resonancia magnética cardíaca tiene la ventaja de no exponer al paciente a la radiación ionizante y puede distinguir el engrosamiento localizado de pequeño derrame. Se ha encontrado que la presencia de rebote septal diastólico en la resonancia magnética cardíaca tiene una sensibilidad de hasta el 96% y una especificidad del 100% para la pericarditis constrictiva. Uno de los diagnósticos diferenciales de la pericarditis constrictiva es la cardiomiopatía restrictiva. En esta imagen pueden observar las diferencias entre ellas. El pilar del tratamiento médico de la pericarditis son los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, y la colchicina. Aunque el uso de AINE está respaldado por un solo ensayo clínico, la seguridad y eficacia de la colchicina cuando se usa como complemento de los AINE se ha demostrado en múltiples ensayos controlados aleatorizados. El uso de corticoides en la pericarditis crónica es común, pero se relaciona con una mayor recurrencia, particularmente en dosis altas. El engrosamiento, la fibrosis y la calcificación del pericardio en la pericarditis constrictiva no son reversibles y por lo tanto requieren una intervención quirúrgica si son significativos. La resección adecuada del pericardio en estos casos conduce también al alivio inmediato de los síntomas, como a una mejora posterior en la tolerancia al ejercicio. Sin embargo, la pericardiectomía puede ser un procedimiento difícil porque el pericardio suele estar firmemente adherido a la superficie epicárdica, oscureciendo los planos de disección. Se han informado una mortalidad operatoria de hasta el 5%.
La falta de mejoría después de la pericardectomía puede deberse a una resección inadecuada de la porción visceral del pericardio, lo que conlleva a una constricción continua, a una enfermedad, atrofia y fibrosis del miocardio subyacente. El momento de la intervención quirúrgica sigue siendo controvertido. La pericardectomía precoz, incluso antes del inicio de los síntomas, se ha recomendado en procesos patológicos pericárdicos en los que la probabilidad de que desarrolle constricción es alta, como en la pericarditis tuberculosa. Para la mayoría de los otros procesos patológicos, la cirugía se puede retrasar hasta que el paciente realmente comience a mostrar signos de constricción temprana. Los ecocardiogramas seriados pueden ser útiles para el seguimiento de estos pacientes y la planificación de la intervención. La esternotomía mediana es el abordaje quirúrgico estándar, aunque algunos cirujanos realizan una pericardectomía a través de una toracotomía anterior izquierda si el proceso de la enfermedad se limita al pericardio anterior. Sin embargo, se recomienda la resección completa del pericardio desde más allá del nervio frénico derecho hasta los vasos pulmonares izquierdos con preservación de los haces frénicos bilaterales para disminuir el riesgo de constricción recurrente, porque la reintervención para una resección pericárdica adicional conlleva una morbilidad y mortalidad significativamente más alta. La extracción cuidadosa de la porción visceral del pericardio también es crucial para prevenir la recurrencia. La extensión de la resección para la enfermedad constrictiva suele ser desde el nervio frénico derecho hasta el nivel de la vasculatura pulmonar izquierda en la parte anterior hasta la reflexión sobre los grandes vasos en la parte superior y el diafragma posterior en la parte inferior. Se debe tener especial cuidado al destrechar la vena cava inferior, que puede lesionarse si se ejerce una tracción excesiva sobre el pericardio engrosado o calcificado en la superficie diafragmática. Lateralmente, los nervios frénicos y los vasos sanguíneos asociados se conservan bilateralmente como puente de tejido de 1 centímetro. Luego, el pericardio visceral se puede sacar de la superficie del epicardio, teniendo cuidado de permanecer en el plano de disección adecuado. El pericardio sobre el ventrículo izquierdo se reseca cuando es posible antes que sobre el ventrículo derecho, para minimizar la pérdida temprana de sangre, porque esta última es la más fácil de lesionar de las dos cámaras. En teoría, esta secuencia también evita la congestión pulmonar que podría ocurrir si se permitiera aumentar el gasto ventricular derecho mientras el ventrículo izquierdo permanecía contraído. La hemostasia meticulosa es importante, pero después de la resección ambas cavidades pleurales deben abrirse ampliamente para permitir un mejor drenaje postoperatorio de sangre y líquido exudativo. Las complicaciones pueden ocurrir de un 10 a un 30% de los casos. Muchas gracias, hemos terminado.